Buenas noches, hoy es lunes 22 de enero de 2018. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias y aquí está un adelanto de la desinformación que les tenemos para hoy. Iván Duque atiende en exclusiva a NSN. Las lecciones que nos deja la caída del puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. NSN tuvo acceso a la lista de los otros candidatos para dirigir Colciencias. Hoy estará con nosotros el actor Santiago Alarcón y con ustedes están los desinformantes. ¿Ustedes entienden a qué juegan los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con su tal coalición de derecha? Yo por lo menos no tengo la menor idea. Entender a ese par es muy difícil. Yo creo que es más fácil ganarse el baloto. Para empezar, a mí me ha parecido muy raro, muy sospechoso desde el comienzo ese interés de Uribe en armar una coalición con Pastrana. Se supone que uno arma una alianza electoral para aumentar el número de votos, pero ustedes se han puesto a pensar cuántos votos tiene Pastrana. Si acaso tiene los de Nora, los niños y yo. Por otro lado, ¿qué puede esperar Pastrana de una coalición con Uribe? Bueno, no solo en temas de política, hay que aclarar. Después de todo lo que Pastrana ha dicho en el pasado sobre Uribe, al que no bajaba de mafioso, ¿cómo se le ocurre hacer con él una sociedad? Cuéntenme, ¿cómo hace uno equipo con alguien a quien además ha acusado de paramilitar? Ni que fuera un concierto para delinquir, mejor dicho. ¿O me van a decir que todas esas jugadas llenas de contradicciones e incoherencia del uno y del otro solo se hacen por amor a la patria? Ja, ja, ja. Y la misma inquietud que me hago o que tengo sobre Uribe también la tengo con Marta Lucía Ramírez. ¿Cuántos votos le aporta Pastrana a su candidatura? ¿Quieren que les diga cuántos? Cero. Cero. Al contrario, deben ser muchos más los votos que Pastrana le resta que los que le suma a esa campaña. Bueno, a esa y a cualquier otra campaña. Y encima de todo a la pobre Marta Lucía, que creía que solo iba a competir con Iván Duque por la candidatura de la coalición del no, ahora le toca aceptar también al exprocurador Ordóñez, cosa que no estaba entre sus planes. Y hay de que diga que no. Al fin y al cabo, esa es la coalición de Uribe y en últimas es para escoger al candidato que diga Uribe. Y para concluir, a propósito de la inclusión de Ordóñez en esta coalición del no, en días pasados le leí a la senadora Valencia una cosa muy curiosa. Según ella, la coalición del no debe ser incluyente, algo que me pareció una ironía, ¿no? Es un poquito contradictorio. Por lo menos a mí me parece que las palabras no e incluyente no combinan, no quedan muy bien juntas. ¿O será que me equivoco? En fin. Como todos los lunes, los invito a que sigan nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias, donde pueden dejar sus opiniones con el hashtag Los Desinformantes. Y empecemos de una vez con las lecciones que nos deja esta semana, porque es una semana que de verdad ha tenido eventos sobre los cuales podemos aprender mucho. Empezando por la caída del puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, que ocurrió hace exactamente una semana. Angélica Casallas preparó un informe muy detallado de lo que debe aprender el gobierno con respecto a estos temitas de ingeniería e infraestructura. La caída del recién construido puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio hace 8 días nos ha dejado muchísimas lecciones.
Por supuesto, la primera de ellas es que para construir puentes hay que saber construir puentes, o si no, por lo menos asesorarse de los expertos en el tema como los NULE o contratar, por ejemplo, los buenos oficios de Odebrecht. La leccioncita que aprendió el presidente Santos es que uno no se debe fiar de los modelos de infraestructura de Europa porque mire después cómo terminan las cosas. Siempre he soñado que Colombia tenga unas autopistas, unos viaductos, unos túneles, unos puentes similares a los que encuentra uno en los países desarrollados, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Y hoy hemos hecho realidad ese sueño. Tanto que hablan de esos países desarrollados y por creernos como ellos e imitarlos es que nos pasa lo que nos pasa. Eso sí, el hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, también aprendió varias cositas, aunque no precisamente a dar la cara por las obras que entregó cuando era el jefe de infraestructura del país. ¿Será que así también está avanzando su candidatura? Ay, Vlado, qué miedo estrenar las próximas vías que inauguren. Yo como que mejor me quedo aquí en Bogotá, sobre todo en los puentes. Siga con más desinformación. Lo que afecta a ese par de caballeros es eso que se llama el fenómeno de la inauguración precoz, que fue una modalidad estrenada por Álvaro Uribe Vélez, cuando también de manera precoz se fue a estrenar, a inaugurar el túnel de la línea, que todavía no existe. Bueno, cambiemos de tema porque hoy en NSN tenemos una de nuestras acostumbradas exclusivas. Teniendo en cuenta el sinnúmero de críticas que todos los días recibe el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, porque supuestamente está igualitico a su patrón Uribe, Daniel Ruge quiso hablar directamente con él y preguntarle por esas duras críticas. Aquí está la entrevista exclusiva en la cual el señor Iván Duque va a despejar todas las dudas sobre esa especie que están propagando sus enemigos políticos para decir que él no hace sino remedar a Uribe. Veámoslo. A esta hora tenemos en NSN una entrevista con el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República, el senador Iván Duque. Bienvenido. Hijito, por Dios, muchas gracias. Senador Duque, ¿qué le responde usted a quienes aseguran que su aspiración presidencial se basa en copiar a Álvaro Uribe? Hombre, por Dios, Duque es Duque y Uribe es Uribe. Yo gané la encuesta del partido porque me dediqué a trabajar, trabajar y trabajar. Disculpe, candidato Duque, usted es bogotano. ¿De dónde ese acento paisa con el que habla ahora? Hombre, sin regionalismos. Estas carnitas y estos huesitos son de toda Colombia, amigo periodista. Pero, senador Duque, ¿no le parece muy incoherente que el Centro Democrático base su campaña en criticar el acuerdo de paz con las FARC, pero al mismo tiempo haga una alianza con Andrés Pastrana, el mismo que fue el arquitecto del Caguán? Hijito, el doctor Pastrana es un hombre respetable. No nos importa el pasado, solo el futuro de esta patria. Senador Duque, si ustedes critican tanto la mermelada santista, ¿cómo justifica el hecho de que un hermano suyo trabaje en el servicio diplomático en el actual gobierno? Siguiente pregunta, amigo, siguiente pregunta. Senador Duque, ¿en serio? ¿De dónde salió ese marcado acento paisa? Siguiente pregunta, amigo. Pero es que me parece justo preguntarle por su extraña nueva manera de hablar. Siguiente pregunta, amigo. Ok, entiendo. Gracias por estos momentos que compartió al aire con nosotros, senador Duque. Hasta luego. Hasta luego, hijito. ¿Se dan cuenta? El doctor Duque no se parece, pero en nada a su patrón Uribe. Son puras calumnias de la oposición a la oposición. En fin, más bien pasemos a otros temas porque Úrsula Levy nos va a hablar hoy de por qué la prisión domiciliaria no es ningún acto de injusticia, como algunos pretenden insinuar, sino que por el contrario es un acto de humanidad con muchos presos. Veamos por qué. Hoy en NSN queremos hablar de un tema que nos tiene realmente preocupado: las injustas críticas que se les está haciendo a ciertos gobiernos latinoamericanos por las decisiones que están tomando con respecto a la situación legal de algunos respetables ancianos.
Empecemos por Perú. Al pobre presidente Kuczynski le han caído rayos y centellas por haber indultado por razones humanitarias a Fujimori, dejándolo salir de la cárcel para mandarlo a su casita. Fujimori está enfermito. Era absolutamente cruel que lo tuvieran encerrado. Ni que hubiera cometido crímenes de lesa humanidad. Ay, María. También tenemos en Colombia el caso de la gata. Pobre mujer. Lo mínimo que podían hacer después de todo lo que le han hecho pasar era mandarla a su hogar. Y no nos olvidemos de Argentina, porque al gobierno lo quieren crucificar por haberle dado prisión domiciliaria al abuelito Echecolás. Sí, yo sé, fue el encargado de dirigir la nefasta Noche de los Lápices, pero eso fue hace mucho tiempo. Y critican estos actos bondadosos como si sucedieran solo en América Latina. Bueno, les cuento que no. Resulta que en Inglaterra también decidieron darle una segunda oportunidad al taxista John Worboys, considerado el peor delincuente sexual del Reino Unido, quien a pesar de haber drogado y violado a más de 100 mujeres en su vehículo entre el 2002 y el 2008, quedará libre después de pasar escasos 10 años en prisión. ¿Ven? Un gesto humanitario no se le niega a nadie. ¿O es que pretendemos que todo el mundo siga ese ejemplo de insensibilidad de esos jueces alemanes que mandaron a la cárcel a un pobre viejecito de 96 años? Queremos actuar con la misma frialdad del tribunal que le impuso una pena de 4 años de prisión al antiguo contador de las SS, Oskar Gröning, por cooperar con la muerte de 300.000 internos en Auschwitz. ¿Eso queremos? ¿Y la misericordia qué? ¡No! Tampoco exageremos, en serio. Che, de verdad. Sin ninguna duda, el mundo necesita muchos más actos de humanidad como ese. Y hablando de actos de humanidad, las FARC ya andan pensando en su futuro y por eso decidieron construir un hotel en el departamento del Meta para que los turistas puedan tener la experiencia de vivir como vivían los guerrilleros. Angélica Casalla nos muestra cómo va a ser ese hotel que sin duda va a ser revolucionario en el mundo del turismo salvaje y a la vez ecológico. Vlado, resulta que la FARC, además de pensar en campañas políticas, en este momento está dedicada a construir en el Meta un hotel para que los turistas puedan vivir como guerrilleros y crear una experiencia que sea lo más realista posible. El hotel se llamará Casa Verde y tendrá una sola planta. Un excomandante de esta guerrilla le contó a la BBC que están construyendo unas chozas básicas con sábanas de plástico, hojas de palmera y mosquiteros para que los turistas duerman como todo un rebelde. En NSN tenemos desinformación exclusiva con más detalles de este complejo turístico que no será tan lujoso. Además de lo anterior, los huéspedes comerán en ollas viejas y podrán degustar un exquisito plato de pasta con arroz quemado, la especialidad del chef. En realidad no habrá habitaciones. Los turistas dormirán en medio de un potrero ambientado con jaulas y cadenas para que vivan toda una aventura. A la hora de la siesta, los turistas podrán dormir encadenados a un árbol, por ejemplo. Habrá también caminatas ecológicas, eso sí un poquito largas porque durarán hasta 3 semanas enteras andando de día y de noche. El plan VIP incluirá también un curso avanzado en fotografía y video de pruebas de supervivencia y tendrá un auditorio acondicionado para grabar mensajes para enviar a sus familias. Y por supuesto le entregarán un uniforme camuflado y un parcito de botas pantaneras para que la experiencia sea completa. Para reservar solamente deberá consignar en una de las cuentas clandestinas de ellos y esperar una llamada con instrucciones. Definitivamente hay que aplaudir el emprendimiento de los exguerrilleros, que se preocupa por brindarle grandes momentos al país. Vlado, ¿usted, por ejemplo, se quedaría a dormir en ese hotel? Feliz me quedaría yo allá tomando las clases de fotografía y video, a ver qué podemos poner en práctica aquí en nuestro programa. Hablemos ahora de Colciencias porque esta entidad sigue en boca de todo el mundo por cuenta de las decisiones sobre la dirección general que se han tomado desde el Ministerio de Educación. En NSN conseguimos en exclusiva la lista de candidatos que tenía el gobierno para reemplazar al científico César Ocampo, quien aparte de haber creado un software para la NASA, no tiene ningún otro mérito. Aquí está el listado de Colciencias.
Vlado, muchos aún recuerdan la firma Cazatalentos que usó el gobierno para nombrar a Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol. Sin duda fue un dinero bien invertido en una ardua búsqueda que encontró a este talentazo debajo de las piedras de Washington, D.C. Pues bien, el gobierno volvió a contratar a esa misma Cazatalentos para reemplazar a César Ocampo en la dirección de Colciencias. Tarea difícil si se tiene en cuenta que Ocampo es un ingeniero aeroespacial que tiene logros tan importantes como diseñar software para la NASA, corregir la órbita de satélites geoestacionarios y volarle la piedra lunar a Juan Manuel Santos. Los cazatalentos confeccionaron todo un abanico de personal capacitado para desarrollar la ciencia colombiana al gusto del presidente Santos, y NSN tuvo acceso a sus perfiles. Entre los candidatos a dirigir Colciencias estuvieron el indio amazónico. Su pro tiene un gran conocimiento sobre la selva colombiana. Su contra no conoce la selva política colombiana. Regina 11. Su pro sabe repartir cuotas burocráticas. Su contra le habría cambiado el nombre a Colciencias por Colpseudociencias. Luis Carlos Villegas también fue sugerido para salir de la cartera de defensa y pasar a dirigir Colciencias. Su pro conoce muy bien la luna, su contra porque vive en la luna. Pero finalmente, luego de una búsqueda incansable que no tuvo tregua, los expertos cazatalentos dieron con el paradero de Alejandro Olaya, el subdirector. Su pro, hacerle caso a Alfonso Prada. Su contra, hacerle caso a Alfonso Prada. Regresamos a estudio. Definitivamente aquí no valoran los méritos de tantos personajes que harían un excelente trabajo dirigiendo una entidad tan importante para la formación, el desarrollo y la investigación en este país. Y sigamos hablando de ciencia, porque al parecer la tecnología está avanzando tanto que hasta la nevera nos podrá dar consejos en el futuro. ¿Por qué todo el mundo está poniendo el grito en el cielo por los posibles consejos de la nevera? ¿Ustedes nunca hablan con la plancha? ¿Nunca hablan con el microondas? Yo sí. Y vean todo lo que nos puede enseñar una nevera en este informe de Úrsula Levy. La tecnología no deja de sorprendernos y a partir de ahora será muy normal recibir consejos de la nevera. Y ahora, seguramente, todo el mundo se va a escandalizar, porque ¿qué tipo de autoridad tiene una nevera para decirnos qué hacer? ¿Qué sabe una nevera como para darnos consejos a nosotros? No. Definitivamente, los consejos los tenemos que recibir de gente idónea como Donald Trump, que nos dice que no hay que preocuparse por el calentamiento global, porque eso, básicamente, es un invento chino. Si queremos consejos, nos toca acudir a mentes brillantes como la mente de Mariano Rajoy, que nos dice que las decisiones se toman en el momento de tomarse. Y no podemos olvidar los brillantes consejos de Evo Morales, porque el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, ¿lo recuerdan? Y por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres. Eso nos dice el gran Evo. Y con todos estos genios que nos rodean, ustedes pensando en recibir consejos de una nevera. ¡Estudien, vagos! Según el diario La República, desde 1991 en Colombia se han hecho cada 22 meses una reforma tributaria. Al respecto, el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, dice hoy en ese mismo periódico que los gobiernos no asumen un costo político con una reforma de fondo y a largo plazo como se necesita, sino que buscan resolver la crisis fiscal de ese momento y por eso los próximos mandatarios deben buscar resolver sus urgencias. En otras palabras, todos son pañitos de agua tibia que, por supuesto, no resuelven absolutamente nada. Y luego hablamos de confianza inversionista, competitividad y no sé qué más carajadas. Por eso estamos como estamos. Con esa lección de planificación a largo plazo comienza a moverse hoy en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en Estados Unidos, donde la policía se llevó una espantosa sorpresa al encontrar a 12 chicos secuestrados, encadenados y desnutridos por culpa de sus padres que ahí los tenían. ¿Y era una familia homoparental? No. ¿Eran padres homosexuales? No.
Pues no. ¿Adivinen qué? Sí, eran padres heterosexuales, mamá y papá. Una familia de bien, como debe ser. El carrusel de la desinformación se mueve con el retiro de la política del senador Roberto Gerlain después de haber pasado al menos 12 periodos en el Congreso. El cacique conservador asegura que tomó la decisión luego de consultarlo con la almohada durante 49 años. El carrusel de la desinformación se mueve en los estadios porque según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la Liga Colombiana es la sexta mejor del mundo, por encima de la Liga de Fútbol Argentino y de la Bundesliga. Y nosotros felices porque James está triunfando en el Bayern Múnich cuando lo que debería hacer es estar jugando aquí en el Envigado. Mi invitado esta noche es un hombre que hemos visto en muchas producciones de televisión y que desde hace unos días estamos viendo en una serie muy bien planteada, muy bien realizada, con un gran director y por supuesto con un reparto espectacular, que además tiene una temática que a todos nos toca de alguna manera, porque es una historia de un personaje que ya no está con nosotros, pero que es una historia muy contemporánea, muy de nuestro tiempo, un personaje que nos tocó mucho el alma y la mente a muchísimos colombianos. Por supuesto les estoy hablando de Jaime Garzón y esta serie que es protagonizada por nuestro invitado en la noche de hoy, Santiago Alarcón. Santiago, bienvenido, buenas noches. Señor, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Bueno, Santiago, yo quiero empezar por una cosa. ¿Qué imagen tenía usted de Jaime Garzón? ¿Cómo vivió usted a Jaime Garzón cuando Jaime vivía, mejor dicho? Sí. ¿Cómo lo veía usted? ¿Cómo le parecía? Yo no le entendía mucho lo que hablaba en ese momento, porque yo era muy joven, tenía... pues cuando a él lo matan yo tengo 19 años, pero imagínate, ya antes de eso le había hecho un montón de programas y pues a mí no es que me interesara muchísimo la política por esa época, ni me llamaba la atención eran sus personajes. Eso sí como que me llamaba la atención a ver y todo eso, algunos temas de los que él hablaba yo no los entendía muy bien porque bueno, yo no entendía muy bien el país, pero a medida que fui ya conociendo el país como que fui entendiendo un poco ya de qué hablaba el man. Entonces digamos que la primera referencia que tengo yo de él es como alguien que hacía televisión y que como que hablaba de algo, pero yo no entendía muy bien de quién o de qué hablaba. Pero ya luego afortunadamente fui conociendo el país y fui enterándome muy bien de lo que él decía. Y en esa época, entonces, por supuesto, usted no se imaginaba que algún día iba a representar a Jaime Garzón ni nada de estas cosas. No. ¿Qué personajes tenía usted en esa época en su cabeza? ¿Usted en qué papel, por decirlo así, platónico pensaba? Pues es que, digamos que en ese momento estaba uno todavía pensando muchísimo más que en la televisión o en personajes así como emblemáticos, está pensando uno mucho en el teatro, está uno más como metido en el cuento del teatro, está uno más metido como en los personajes, en los clásicos, en todas esas cosas, uno como que no... La man ni siquiera estaba de moda, eso de hacer las bionovelas y esas cosas, entonces yo en la vida pensaba yo que podía hacer la vida o representar a alguien reconocido. Hay personajes que siempre han llamado la atención a uno, como presidentes del país o el Che Guevara, un montón de cosas que uno dice, como de personajes que uno dice, como más, no interpretarlos, pero sí como conocer la vida de ellos, pero en esa época uno estaba pensando más bien en otra cosa, uno estaba pensando más en el teatro, como en los clásicos, como en Hamlet. Como en Shakespeare y sí, todas en otras cosas, sí. Y de esos personajes, ¿qué le quedó a usted como formación de esos personajes? ¿Cuántos años hizo usted teatro? Todavía sigo haciendo. Pero antes de meterse a la televisión. Los 5 años. 5 años. 5 años, sí. ¿Y el salto a la televisión fue bravo? Es que es extraño, es muy difícil porque el teatro tiene otra dinámica, el teatro tiene otro juego, el teatro tiene otro rigor, es muy diferente. La televisión
aprender a hacer televisión también es un paso muy grande que uno puede dar, porque es otra dinámica, es difícil entender un poco, porque claro, uno entiende que la cosa es chiquitica, que la cámara es chiquitica, que la gente está viéndote ahí, no hay que hacer todo grande, hay que hablar pasito, todas esas cosas que uno en el teatro tiene que hacer, pues aquí en la televisión hay que llevarlo todo y minimizarlo todo para que... No puede ser tan histriónico como le toca. Pero uno siempre llega a decir, no, bájale, mérmele, chino. Esto es televisión, bájale. Y entonces, pues claro, uno se va acostumbrando y uno ya va entendiendo un poco cómo es que funciona la televisión, y ahí va entendiendo un poquitico, pero no es fácil. ¿Y usted de chiquito qué veía en televisión? Mucho. Sí, Yo vi, ¿teleadicto? Sí, pero sí, yo vi mucha televisión, todos, yo desde MacGyver, desde El Auto Fantástico, El Chavo, hasta la perubólica, hasta fútbol como un berraco, pero hasta no descansar. ¿De qué equipo es hincha? De Nacional. Uy. Vamos a comercial. ¿Por qué? Bueno, hincha de Nacional. Sí. Bueno, y entonces, ¿y qué más veía? ¿Veía programas de fútbol? ¿Veía? ¿Y de series dramáticas y cosas de esas? ¿Veía alguna cosa o no tanto? Yo no me acuerdo, yo me gustaba, yo siempre me incliné más como por lo que me hiciera reír, por lo que me divirtiera, porque no era como muy... Bueno, películas, yo iba a cine desde muy pequeño. Yo vivía en un barrio en Medellín que se llama Manrique, entonces abajo, ahí en la 45 quedaban 2 cines, que en esa época era como que la misma película todo el día. Entonces uno iba y pagaba y se quedaba viendo la película todo el día. Entonces eran 2 cines, yo me cambiaba de teatro, iba a ver la otra película y todo, me encantaba el cine, me encantaban las series, me encantaba, eso sí, la comedia, pues obviamente El Chavo del Ocho y hubo un comediante. Cuando llegó la perubólica, hubo un comediante que a mí me encantó y que todavía sigue siendo un referente para mí, que es un cubano, que se llamó Leopoldo Fernández, Tres Patines, una maravilla. A veces los recomiendo para que lo busquen en YouTube, es una locura. Y ahí yo trasnochaba viendo a ese señor. ¿Sí? Sí. en la perubólica. En la perubólica, que la perubólica importantísima en mi vida. No, yo creo que en la de muchos, Sí, en la de muchos. Sí. Y además, pues en esa época, la escasez de televisión, ¿no? Es que el mundo con Apple TV, con Netflix y con todas estas cosas, ya esto es otro paseo. No, pero en esa época había una forma, puedes tener como cable, pero eso era muy caro. Entonces se tocaba la perubólica, que era la del barrio. Y eso tocaba hacerle fuerza a Alianza Lima, al universitario, porque no había otra forma. ¿Y en Medellín usted se metía a esas películas rotativas? Sí. Se pegaba uno ahí de 2 o 3 películas. Ahí se veía uno todas las películas de Bruce Lee, todas las de Chuck Norris, todas Superman, todas las Van Damme, todas esas películas, y uno la veía y no importaba la hora que llegaba, porque uno se sentaba y no importa que la película ya estuviera en la mitad, pues uno esperaba que se acabara créditos y volvía a empezar, y uno ahí se ponía al día. ¿Y se volaba a ver películas de cine rojo? No, porque a mí me van a entrar. ¿Qué me van a dejar entrar? No. En Colombia, que son tan estrictos con la ley. No. No me tocó esa parte. Si dejan entrar a las discotecas, no van a dejar entrar una película. Pues sí, es verdad. Pero a mí no me tocó esa parte. No le tocó para nada. Y de esas películas colombianas de esa época, por ejemplo, como Rodrigo D., como las películas de Sergio Cabrera, sí, el que director la estrategia del Caracol. Todas esas, ¿también se las veía? ¿Usted era de los que no veían cine colombiano? Sí, y todavía veo mucho cine colombiano. A mí me encanta. Incluso creo que alguna vez hablando con Sergio Cabrera, yo le decía, esas películas que se hicieron en esa época, como Cóndores no entierran todos los días, como La estrategia del Caracol, todas esas películas que hoy en día las pasan y todo eso, yo digo, wow, hacían cine muy bueno. Y con las uñas. Y con las uñas y con unos actores bravísimos. Incluso yo creo que, me atrevo a decir que era mejor en esa época. ¿Cómo? Pues yo creo que esa pregunta se la han hecho muchas veces, pero me parece bueno repetir y reiterar. ¿Cómo recibió usted la noticia de que estaba postulado para representar a Jaime Garzón? Es una historia un poco rara, extraña, como misteriosa, porque yo justo estaba en un restaurante que se llama El Patio, que es un restaurante... ¿Aquí a la vuelta? Sí, aquí al ladito, que él frecuentaba muchísimo, que era como su oficina, sí. Pues. Pero yo nunca había ido, era la primera vez que yo iba a ese lugar y estaba ahí sentado con Julio Correal
y un senador, que en esa época estábamos justo hablando del sindicato de actores y todo eso, y tocan el vídeo de adentro, yo volteo, es Juan Carlos Pérez y me dice que necesita hablar conmigo. Y yo salgo y él... ¿Quién es Juan Carlos Pérez? El libretista, Okay. El libretista de Garzón Vive. Y él me saca y me dice, vea hermano, yo voy a escribir, yo estoy escribiendo ya Garzón y pues yo lo veo a usted ahí, ¿qué piensa? Yo... Y usted me dice esto aquí justo en este restaurante, esto sí es muy raro. Bueno, además porque yo estaba... Muy raro, sí. Claro, además yo estaba... En ese momento, cuando yo como que caí en cuenta, antes de que él me llamara, yo dije, ok. ¿Será que él iba todos los días a ver quién llegaba parecido a Garzón hasta que al fin? Puede ser, y le pegó. O seguramente estaba en su momento de investigación ahí, no sé. Pero, y justo yo estaba como mirando como el restaurante, como que yo miraba las fotos, como en ese momento creo que entró un expresidente, yo dije, ay, mire, yo me acuerdo que este... ¿Y todo quedó completo después de que el expresidente salió? Eso es lo que yo no sé. Y yo incluso de una me mandé la mano el celular. Sí, yo porque creo. ese que entró tiene su encima pasado. es que estaba además con un congresista y después un expresidente. No, pero con el congresista que estaba yo iba tranquilo. ¿Sí? Con el expresidente sí. No tanto. No. Okay. No. ¿Tenía Así fue. 8.000 razones para no estar tranquilo? ¡Epa! Ok. Le pegamos, sí, señor. Ok, bueno, no Sí, más señor. preguntas, su señoría. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con el libretista? Bueno, de ese día a la realización pasaron 3 años donde se decía que se hacía, donde se decía que no se hacía. Y nada, y todo ahí en stand-by. Todo, es como siempre en este país, que eso se demora, la gente va a tomar decisiones, y entonces que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Entonces, mientras eso yo ahí a la deriva, porque entonces, ¿qué hago? No hago, hago televisión, no hago televisión. A veces ni me daban trabajo porque decían, no, a él no le den nada porque él es Garzón. Y dije, pero ¿y cuándo lo van a hacer? Yo ahí parado, y no le den nada. Me tocó un día hablar con alguien de un directivo y me tocó decirle, mire, ya, en serio, ya no digan más que soy yo porque me ¿Pero usted trabajaba en otras producciones al mismo tiempo con RCN todavía, con ese canal, o estaba en otro lado? No, con otros. Yo, sí, y muchas veces, decían, miren, vamos a hacer Garzón en esta época. Yo estaba grabando y yo decía, bueno, no me dio, no alcancé, porque ya estoy trabajando y no. Entonces le dije, adiós, no lo puedo hacer, chao. Pero no, afortunadamente se dio la posibilidad, llegó Sergio Cabrera llegó justo en un tiempo que yo estaba libre, entonces pude hacer el casting, pude quedar y ya. Y ahí se nos dieron las cosas, como dicen los ¿Y ya había trabajado con Sergio? No, señor. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con él? Brutal, de verdad, es una maravilla. Es como, es tal vez la mejor experiencia que he tenido en televisión en la relación director-actor. Para mí esa ha sido la mejor. Donde he aprendido más, donde he disfrutado más, donde me he estresado más, donde he tenido los mayores retos, porque no es un director que es muy exigente, muy exigente, pero él generaba algo que es muy difícil ahora en la televisión, que extraña a uno mucho de la televisión que se hacía antes, y es la mística para hacer televisión. Ahora, como no llegan tantos actores a hacer televisión, entonces ya no hay tanta mística. Pero con él sí. Con él se lograba una mística porque él te generaba un ambiente en el set que era eso, era un respeto por lo que se hacía, un respeto por el actor, por el camarógrafo, por todo el mundo. Había un respeto por el trabajo de todos. Y él lograba generar ese ambiente en grabación, y la forma que él tiene de dirigir bueno, pues obviamente lo habla en sus años de experiencia, pero yo le aprendí muchísimo, y haber estado ahí, haber compartido con él, para mí resume un poco como de verdad, más que obviamente interpretar a Jaime Garzón es un gran reto, pero el placer inmenso fue haber compartido con Sergio Cabrera. Bueno, dice usted que gran director. ¿Cómo es un mal director? Hay muchos. Sí, me imagino. Uy, hay cualquier cantidad. Pasa en los medios, en todas partes hay malos directores. Y usted los puede descifrar, usted los puede ver caminando y dice, este man no. Está el director hay directores que actúan por uno. En serio, hay directores que dicen, no, entonces vea, usted llega, se para acá, pone la cosa acá, mira acá, hace acá, luego mira, luego dice la palabra, mire cómo la voy a decir yo, ta. Y uno termina mirando y termina haciendo una imitación de lo que hizo el director. Sí, hay directores que son muy tercos y entonces no confían en los actores o no dejan que el actor proponga, sino que desde su casa tienen todo puesto, y cuando llega uno a decir cualquier cosa, no. Entonces no puede hacer uno nada. Generalmente hay directores como Sergio, que sí logran tener esa comunicación con los actores. Él un día dijo en una reunión, dijo, yo soy un dictador en el set. Y así era, pero dejaba proponer. Y la última palabra la daba él, obviamente. Pero hay directores que no dejan proponer, hay directores que actúan por uno.
y hay directores que no son directores. ¿Qué fue lo más difícil de representar a Jaime, aparte de bajar? ¿Cuántos kilos le tocó bajar? 10 kilos. ¿10 kilos? ¿En 10. cuánto tiempo? Uy, creo que en un tiempo récord, como en mes y medio, 2 meses. ¿A punta de lechuga y carne? Y de bicicleta. Y de bicicleta. Y dele duro a esa bicicleta, y dele duro, y pues cerrar la boca, porque ¿qué más? Pero bueno, ¿y qué fue lo más difícil de esa transformación suya en Jaime? Además, con tantos personajes y con tanta cosa, ¿cuál fue el reto más grande que tuvo que superar? Pues mira, yo ahí entonces vuelvo a hablar de Sergio, porque mira que yo hice el primer casting que yo hice fue muy malo. Fue muy malo. El primer casting que yo hice de Jaime Garzón, que se lo hice a Sergio, fue muy malo porque entonces yo me fui con la peluca, me fui con las gafas, me fui con los dientes, me fui maquillado, toda la cosa, y fui a hacer como algo muy por fuera del personaje. Entonces Sergio después me llamó y me dijo, mire, yo lo que quiero no es que usted imite a Jaime, sino que lo que yo quiero es que usted consiga esa esencia desde usted mismo y pueda traer su Jaime, su interpretación. Y ahí yo quedé bloqueado. Yo dije, güey, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me dijo, es decir, no estoy llamando para que actúe. Perdón, no, para que sea usted. Y ahí vamos encontrando la esencia de Jaime a través de lo que él decía, de sus personajes y todo eso, pero por ahora necesito que sea usted. ¿Cómo así? Pero si uno estudió toda la vida para actuar, ahora ya no tengo que actuar. No, Dios mío. Entonces, ahí fue el proceso, y lo más difícil fue quitar todas las mañas que uno tiene, quitar todos los vicios que uno tiene, y él se las pillaba todas. Sergio decía, no, eso no. Él estaba muy pendiente de todo, y empezar a construir desde la esencia del personaje, desde lo que era yo. Y ahí ya empecé como, bueno, y hay otra cosa a favor, y son lo que estaba escrito, porque obviamente estaba sustentado por una investigación, entonces cada cosa que decía ahí el de Jaime estaba soportada por una investigación, entonces casi que las palabras salían solas ya después de que el personaje empezó ya a hablar solo, empezó ya a estar un poquitico más construido. Lo más difícil fue construir a Jaime, más difícil que sus personajes, porque ya después de construir a Jaime ya era más fácil abordar los personajes, pero lo más difícil fue construirlo a él. ¿Comer o beber? Beber. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso. ¿Perros o gatos? Los dos. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Más flaco. ¿Licor nacional o importado? Nacional. ¿Conquistar o que lo conquisten? Las dos. ¿Bogotá o Medellín? Medellín. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿John Lennon o Heriberto de la Calle? Heriberto de la Calle. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Los dos. ¿Vargas Lleras o Fajardo? Ninguno. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? Rubias. ¿Iván Duque o Marta Lucía Ramírez? Ninguno de los dos. ¿Viajar en avión o en carro? En avión. ¿Televisión o Netflix? Televisión. ¿Muerte natural o eutanasia? Eutanasia. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Aguapanela o limonada? Aguapanela. ¿Nicholson o Al Pacino? Al Pacino. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Robert De Niro o Robert Redford? Robert De Niro. ¿Con luz o sin luz? Media luz. Esto ha sido En Blanco y Negro con Santiago Alarcón. Bueno, seguimos en esta conversación ya en nuestro último segmento, pero quisiera preguntarle a Santiago, ¿cómo es, usted termina una producción, en este caso como la de Jaime, y usted la semana pasada estaba pegado al televisor a ver cómo iba a salir? Porque hay hay actores que no les gusta verse después cuando salen. ¿Usted sí se ve? No, a mí no me gusta. ¿Usted no ha visto la serie? Yo vi el primer capítulo. Ajá. Vi el primer capítulo porque había que verlo, porque eso lo presentan en todas partes, y entonces los eventos y todo eso, entonces ya uno como que no le puede huir.
No lo he visto así como completo, no, lo veo por pedacitos, pero es lo que más he visto, porque es que eso no es uno me aburre. ¿Y su señora lo ve? A ella sí le encanta, yo lo deja grabando. Y ella como actriz y todo este cuento, ¿le hace observaciones? ¿Le dice, Sí. mira, no me gustó esto me pareció chévere, tal cosa? Sí, pero igual ya para qué. Pues para aprender para cuando le toque hacer a hablado. Eso es antes, por ejemplo, ¿Qué tal cuando que hagan la le vida toque hablado. hacer la vida de hablado. ¿Qué No tal, creo por que me dé ejemplo? para la vida hablado. Bueno, pero... Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Debería dejarme firmadito eso para que después no tengamos problemas. Tengan que decir que Santiago haga la vida de Y entonces le dicen, tiene que aumentar 10 kilos. No. Sí. Bueno, pero ¿y en su casa se habla mucho de trabajo? ¿Usted lleva el trabajo para la casa? Teniendo mujer actriz y toda esa cosa. Vea que cuando estábamos haciendo Garzón, sí. Cuando estábamos haciendo Garzón, porque ella también está en la serie. Ella hace... ¿Se lograron hace cuánto? Hace 6 meses. Ok. Y entonces, claro, ella también está en la serie, hace una de las novias de Garzón, su primer amor, novia. su primer amor. Y entonces, claro, nos veíamos todo el día y llegábamos a la casa y era inevitable no hacerlo, hasta que un día de verdad tuvimos que poner como... Un límite. Sí, como venga, ya no hablemos más porque pues casi que ni siquiera hablaban los esposos, eran los personajes otra vez. Entonces en la casa no llegaban los papás, sino que llegaban los personajes y fue muy difícil hasta que llegamos como a un acuerdo y decir, venga, no toquemos más el tema del trabajo porque pues realmente nosotros aquí soltemos los personajes y empecemos a hablar aquí nosotros. Pero ella sí me da muy duro, ella critica y ella le encanta ver, le deja grabando y se ve la serie y opina. A mí no. ¿Qué opina usted de las quejas que ha habido? Ayer salió una columna en el periódico El Espectador de Alfredo Garzón, Sí. el hermano, donde dice que se tomaron demasiadas licencias, que él está arrepentido de haber firmado la autorización y todo eso. ¿Cómo toma usted eso? A mí me sorprendió un poco esa carta de Alfredo, yo soy muy amigo de él, pero no he hablado con él después de ver la carta. Me sorprendió un poco porque yo suponiendo que estando ahí Sergio Cabrera, lo que se hace es bien hecho, es como debe ser. ¿Qué opina usted de esas quejas? No, está bien hecho, está bien hecho. Incluso yo, pues, o sea, es comprensible y entiendo perfectamente la carta. Incluso me parece muy valiente reconocer y que escriba eso porque pues no cualquiera lo hace. Yo pensé que nos iba a ir, yo pensé porque es que mire que la discusión antes de salir la serie, antes de la discusión, antes de salir la serie, que además era una discusión que no tenía ninguna razón porque pues no había salido la serie, era, ¿será que van a decir la verdad de quién lo mató? Ya cuando salió la serie, entonces ya esa no es la discusión. Ahora la discusión es que están diciendo que Jaime hacía esto, que Jaime hacía lo otro. Y eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Cuando uno hace la vida de alguien pues, tan reconocido, es muy difícil que todo el mundo que lo conoce salga contento. Ahora, esta es una serie que no se trata de una serie basada en la versión de, sino que es una serie basada en la vida de Jaime y en la versión de casi 100 entrevistas. Entonces, hay un solo hecho que tiene cualquier cantidad de ángulos. Sí, no, o sea, y de versiones. Exacto. Y hay un montón de versiones. Yo lo que siento es que sí estamos rescatando algo importante. Yo lo que siento es que sí es una serie diferente, sí es, sobre todo con la televisión que se ha venido haciendo últimamente, esta es una serie diferente que habla de un personaje muy importante. Y yo incluso lo reitero cada vez, por ejemplo, mi hijo hoy en el carro me preguntó, me dijo, ¿a ti te tocó el toque de queda de Rojas Pinilla? Y mi hijo tiene 7 años. Y yo dije, ve. Entonces ya él lo obliga a hablar un poco más de la historia, de conocer y todo eso. Entonces yo siento que, digamos que hay hechos muy concretos, como que si llevaba la camisa roja, que si llevaba, pues, sí, seguramente en esos cosas. Que si bailaba macizado, si bailaba suelto. Ahí seguramente nos vamos a equivocar en algunos casos, seguramente, pero en la esencia creo que eso es lo que está rescatando la serie, es la esencia de Jaime. En resumen, ¿usted queda tranquilo con lo que se hizo? Yo estoy muy tranquilo y muy orgulloso. Yo siento que es normal que esto pase y que hace parte también de la misma experiencia, pero yo siento que el objetivo de la serie era recuperar la esencia de Jaime y en eso estamos muy claros y creo que lo hemos hecho muy bien. Bueno, pues lo felicito porque en lo que yo he visto, la representación que usted hace no solo de Jaime, sino de los personajes de Jaime es muy fidedigna y por momentos le parece a uno estar viendo a Jaime, yo que fui amigo de él, Sí. cosa que lo conmueve a uno. Lo felicito de Muchas verdad, gracias, señor. Santiago, y espero que el rating le responda y que sobre todo la gente entienda
que esta es un pedacito de nuestra historia reciente. Sí, señor. Así que yo también espero. Y muchas gracias por venir aquí. Espero tenerlo en un futuro para que hablemos de otros proyectos. Claro que sí. Aquí estaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes a las 10 en punto de la noche aquí en Red Más para seguirlos desinformando.